Continuamos con nuestra primera clase y vamos a esta parte que es la segunda parte. La primera conocimos las cartas, ahora vamos a hablar del significado básico. Bien, después vamos a ir dedicándonos 10, 15, 20 minutos a las cartas, lo que sea necesario. Pero ahora, como para empezar a ponernos un poquito en ambiente, vamos a hablar de una breve descripción de cada carta, vamos a decir. Bien. Y empezamos con el loco. ¿Se acuerdan que era con la que empezaba el mazo? Tenemos dos posiciones para trabajar con la carta. Así como están ahora, es al derecho, pero también se puede trabajar de manera invertida, ¿tá? Que es cuando la carta sale así, dada vuelta. ¿Tienen que usar siempre cartas derechas y cartas invertidas? Bueno, eso lo vamos a hablar con más detalle después, pero básicamente la respuesta es no. Cada uno usa su manera. A mí me parece que es mucho más completa de esta manera, derecho e invertido. Pero si ustedes quieren trabajar solamente con las cartas derecho, no hay ningún problema. ¿Está? El significado cambia cuando se invierte, por supuesto, pero también va a cambiar según las cartas que estén al lado, por lo tanto no afectará en nada a la lectura. Bien, al derecho, el loco nos habla de la pureza, de lo que son los ideales, de ser un poco espontáneo, ¿verdad? Tener inocencia, un espíritu libre, es todo lo que es la libertad, ¿verdad? Nos habla de nuevos comienzos, también de aventura, bien, también de lo que es la fe. ¿Ve? Después vamos a hablar bien del significado de los dibujos, pero sí, nos habla de fe, de la valentía, ¿verdad? Es una persona que actúa a su manera de pensar sin ningún tipo de malicia. Entonces, bueno, ponemos un poco algunas palabras que lo podrían caracterizar. Libre, aventura, espontáneo. Bien, eso sería al derecho. Todo lo que hablamos también, ¿verdad? En posición invertida, bueno, sí, la invertimos a todas para que se quede claro cómo sería esta situación. Acá las tenemos invertidas. Cuando el loco está en esta posición, nos muestra que está un poco apresurado, que no está midiendo los riesgos, ¿verdad? Que no está pensando, está actuando pero no pensando, incluso puede ser tomado como ingenuo, insensato, ¿verdad? Que toma riesgos que no son necesarios, excesivos. También nos habla, como su nombre lo indica, de locura, de lo que es el caos, una falta de dirección en general, ¿verdad? Cuando no se piensa y no se sabe dónde está parado. Entonces, como tres palabras que lo podrían definir, lo vamos a poner así. Locura, inmadurez, falta de juicio. Y acá tenemos una breve presentación de la carta de el loco. Pasamos a la del mago. Pasamos a la carta número 1, que es el mago. El mago en posición así como está al derecho nos muestra lo que es el poder,
las habilidades. Es una carta que nos habla de inteligencia, de voluntad, ¿verdad? También de creatividad, de concentración, ¿bien? Tiene una facilidad de comunicación también. Nos muestra una dirección firme. Es una carta que sabe lo que quiere, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, como algunas características, vamos a poner inteligencia, voluntad y habilidad. Bien, ahora vamos a invertir las cartas y hablamos de lo que es el mago en posición invertida. El mago en posición invertida nos habla de una persona, bueno, o una situación, ¿verdad? Manipuladora, nos habla de manipulación. También nos habla de una mala planificación, ¿verdad? Es como un poco lo contrario. Hay talentos, hay habilidades, pero estas no salen a la luz. Por lo tanto, siempre nos habla de alguna mentirita, de algún engaño y estafa, ¿verdad? También puede representar un poquito el abuso del poder y un poquito las malas intenciones y el estancamiento, ¿verdad? Entonces, como 3 palabras para describir a nuestra carta, vamos a poner manipulación, engaños, habilidades ocultas. Bien, y acá tenemos en nuestra carta número 1 el mago. Pasamos a la carta número 2 porque así vamos apurando un poquito, si no les va a demorar 3 horas las clases. Recuerden que esta es la parte número 2. Seguimos con la carta número 2, la sacerdotisa. La sacerdotisa, así en posición derecha, nos habla de lo que son las intuiciones, de poderes superiores, lo que tiene que ver con los misterios, la sabiduría, ¿verdad? Lo que es el subconsciente. Nos habla mucho de lo que es la espiritualidad, porque es una carta espiritual, ¿sí? También un poco nos habla de la estabilidad emocional. Es una carta bastante esotérica, por lo tanto nos habla de nuestro yo superior, de nuestro propio descubrimiento. Entonces, como palabras, vamos a poner intuición, sabiduría, conocimiento, y nos acompaña Kitty. Anda acá en la vuelta. Ahora vamos a invertir la carta para hablar de ella. Y esta carta en posición invertida nos está hablando de misterios, de cosas ocultas, planes ocultos, conocimientos que permanecen ocultos, de lo que es la falsedad, de estar desconectados con el interior. Al ser la parte negativa, vamos a decir, la parte contraria, nos está hablando de la desconexión total. Nos habla de tener información, secretos, también del mal uso de los dones espirituales, ya hablamos que es una carta esotérica, y bueno, de no escuchar, no confiar,
no escuchar nuestra propia voz, ¿verdad? La voz espiritual, la voz interior que tenemos dentro. Entonces, nos habla de secretos, falsedad, y misterio. Esta sería nuestra carta número 2, que nos habla de la sacerdotisa. Pasamos a la 3. Tenemos la carta número 3, que sería la emperatriz. Es una carta sumamente positiva. Nos habla de la parte femenina, de la energía femenina, ¿verdad? También simboliza lo que es la abundancia, lo estético, lo que es lindo, ¿verdad? También la fertilidad, la fuerza de la naturaleza, vamos a decirlo. Nos representa mucho la maternidad, nos conecta a nosotros como madres, con nuestras propias madres también, lo que es el amor. También nos habla de una mujer emprendedora, una empresaria. Por supuesto, como lo indica el nombre, la bruja verde representa a nuestra madre tierra también. Y bueno, como nos habla de fertilidad, es una carta de embarazo, de creatividad, ¿verdad? De resolver problemas. Es una carta positiva de éxito. Pero vamos a ponerla en unas palabras. Sería abundancia, fertilidad, madre. La fertilidad no es solo siempre embarazo, ¿verdad? Estamos hablando de la fertilidad de un proyecto, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de las ideas. No es solo embarazo. Bueno, vamos a invertir la carta, ya me estaba olvidando. Vamos a invertir a la sacerdotisa, a la emperatriz, perdón, ya que con la sacerdotisa. Me distraje mirando a Kiki. Y en posición invertida, bueno, nos habla de toda esa creatividad bloqueada, justamente. Bien, con problemas de autoestima. Ya no estamos hablando de una mujer emprendedora, estamos hablando con una mujer que tiene grandes bloqueos creativos, que tiene baja autoestima, que está estancada. Un hombre también puede tener eso, digo, ¿no? No siempre habla de una mujer, pero nos habla de esa parte femenina, esa energía que mueve la parte de la creatividad. Nos habla de depender de otras personas, ya no tenemos esa abundancia, el desperdiciar recursos, por lo tanto problemas económicos, problemas dentro del hogar, y también nos habla de una infertilidad, ¿verdad? Sería lo contrario. No es que cuando te salga esta carta y te salga invertida, no es que no puedes tener hijos. Vamos a hablar de eso después porque si no me voy a empezar a aclarar todos los puntos. Pero básicamente es eso. Y la infertilidad también tiene que ver con los otros puntos. Comercio, amor, casa, lo que sea. ¿Bien? Bueno, entonces acá ponemos como bloqueos. Bloqueos creativos. Infertilidad y dependencia. Eso es lo que nos estaría hablando nuestra carta número 3 en posición invertida. Pasamos rápidamente a la número 4. La carta número 4 es la del emperador. Esta carta al derecho nos muestra a una persona de autoridad, ¿verdad? Así que representa todo lo que es la autoridad, es el padre. Es
comparte con el tema de la emperatriz, ella era la madre, él es el padre. Nos muestra lo que es la solidez, la estructura, la estabilidad. Nos habla mucho de bases morales, de decisión, de lo que es el liderazgo. Por supuesto, tiene que ver todo con el tema de la ley, de la ambición, de posiciones, de política. Todo eso está en esta carta representada por el emperador. Así que nos va a hablar de autoridad, liderazgo, es el padre, es la energía masculina, como verán. Ahora vamos a invertir nuestra carta del emperador, que pobrecita, esta está mal. Y esta carta en esta posición nos está mostrando, bueno, lo que sería el abuso de poder. Una autoridad no orientada a lo positivo, sino a lo que es el abuso, lo que es la inflexibilidad, obsesiones con el tema del control. Nos está mostrando la parte cruel de las personas. También nos habla de un bajo rendimiento, también de pereza, falta de disciplina, falta de estabilidad, como lo estábamos hablando. Nos muestra toda esa linda energía que tenía como para liderar, se vuelve un poco cruel y puede ser una persona que abusa de su poder, de su posición. Bien, entonces ponemos como abuso. Falta de disciplina. Crueldad, pero esto no va tanto a lo físico sino a lo moral, así que vamos a ponerlo por acá, igual como que está exagerando un poquito, ¿no? Pero bueno, es para que se entienda lo que esta carta muestra cuando se invierte. Recuerden que ya vamos a hablar bien de cada carta, no tomen esto como para empezar lecturas, es para conocer la carta y hagan los deberes que voy a dejar en el grupo. Tenemos a la carta 5 al hierofante o al papa, como le quieran llamar. También le dicen en algunos un sacerdote. Pero bueno, ya hablaremos de eso. El papa nos representa, como verán, la figura religiosa, la persona a seguir, como puede ser un grupo religioso, una persona a la que admiramos, un gurú espiritual, un coach, ¿verdad? ¿Por qué no? Esa persona que guía nuestros pasos. Así que nos habla de lo que son los grupos, también de la admiración, de las creencias, ¿verdad? No podemos dejar eso de lado, pero en realidad es nuestra guía espiritual. Nos está hablando de instituciones religiosas y también de enseñanza, de todo lo que es el aprendizaje. Bien, es la carta del consejo, del asesoramiento. Es una carta muy estable, eso también recuérdelo, en eso se parece mucho al emperador. Nos habla mucho de lo que es las tradiciones, ¿verdad? Vamos a poner esa palabra para que quede bien claro. También tradiciones morales, de hacer lo correcto. Creencias, espiritualidad. Vamos a ponerlo de esa manera y ahora vamos a invertir nuestras cartas
para hablar del Papa en posición invertida. Cuando esta carta aparece en esta posición, nos está hablando como el emperador del abuso del poder, ¿tá? De una persona que le gusta que hagan las cosas a su manera, también de no hacer las cosas de forma tradicional, suprimir las tentaciones. También nos habla de una actitud rebelde, desafiante, y todos esos gurús, esos guías religiosos de los que hablábamos hoy al principio, están, pero esta vez son falsos. Estamos en un grupo falso. Así que eso sería lo primero a remarcar, la falsedad. Vamos a poner el abuso también. Y los límites en creencias. Porque nos ponemos ciertos límites y no dejamos avanzar. Vamos a hablar bien de eso. Hasta aquí el hierofante y vamos a pasar a la carta número 6 rápidamente. Vamos a hablar de la carta número 6 de los enamorados. Pero antes quiero pedir disculpas porque en realidad cuando fui a sacar la carta que tengo acá de los enamorados me di cuenta que era esta, pero tenía que ser el hierofante. O sea que en el anterior, en el hierofante, puse mal la carta por no mirar. Eso es mi culpa por no mirar, ya saben que soy distraída, pero bueno. Excedí el límite, me parece. No voy a volver a hacer el video de vuelta porque la idea de este curso no es ser profesional, sino como yo dije en el grupo, siendo yo. Y bueno, ya está, me equivoqué. Prometo que cuando les ponga el hierofante les voy a poner bien la carta. Pero bueno, los demás sí estaban bien puestas. Así que pido disculpas igual porque me equivoqué. Pero vamos a hablar de los enamorados, dejemos el hierofante para después. Tuvieron 3 cartas igual para mirar. Perdón. Los enamorados o los amantes, como los quieran llamar. Nos va a representar, qué lindo, el amor, ¿verdad? Lo que son las relaciones sanas, armoniosas, la igualdad de valores, una buena comunicación, cuando existe una comunión y se pueden formar grandes ideas profundas. Nos habla también de asociaciones, ¿verdad? Porque estar juntos no siempre es de una relación. Nos habla de llevarse bien, de asociaciones, de cariño. Pero también, estando al derecho, nos habla de indecisiones, de estar a veces en algún que otro problema más que nada amoroso, ¿verdad? Nos habla también del compromiso, pero nunca vamos a dejar la parte, por más que esté todo muy lindo, de elegir. Bien, elegir entre una u otra persona, elegir entre la opción A y la opción B. No importa si estamos hablando de amor o de otro, no se encierren solamente cuando decimos compromiso, en una relación porque son los amantes. Puede ser un compromiso de familiar, de trabajo, de estudio, lo que sea. Y también con lo que hay que elegir. Entonces, si vamos a poner la unión, la decisión, la armonía. Vamos a pasar a la carta en forma invertida. Se murió. Ok. Hay algo hoy que dice, no, ya no haga más videos, andate, salí. Pero no, vamos a hacer los videos. Los enamorados
cuando están invertidas. Nos hablan de que esas relaciones armoniosas que estaban al principio, bueno, ya no lo están. Están siendo desequilibradas, que hay desarmonía, un poquito tóxica también. Hay sentimientos, obviamente, pero ya está la confusión. No hay equilibrio, hablamos del desamor, de miedo al compromiso. También sí hablamos de infidelidad, de separación, relaciones que se rompen y otra vez vamos a lo mismo. Puede ser en todos los ámbitos. La carta por sí sola no nos va a decir te es infiel. Después vamos a empezar a armar combinaciones y todo. Pero sí nos está mostrando que algo no está bien. Así que es una carta confusa, que nos habla de infidelidad, y falta de compromiso. Cuando esta carta se invierte, las decisiones que tenemos que tomar, la verdad que generan un montón de problemas emocionales y problemas a la hora de llevar a cabo. Por eso tenemos que cuidar muy bien las decisiones que tomemos porque no están muy claras. Pasamos, y espero no equivocarme más, a la carta número 7. Vamos a pasar a la carta número 7, que es el carro. Quería decirle que en esta primera clase vamos a dar hasta la rueda de la fortuna. Después continuamos con la otra, porque en realidad si no se nos va muchísimo tiempo para poder hacerlo tranquilo, y también porque hacer esta pausa en los arcanos les va a permitir a ustedes poder plantear las dudas o las sugerencias que quieran. Mostrame más esto, explícame otra cosa, lo que ustedes vean que van necesitando. También tenemos que hablar de las preguntas que han ido planteando y espero que terminen de plantear, que muchas es del tema de la limpieza de las cartas, pero bueno, entonces vamos a hacer hasta la rueda de la fortuna en esta primera clase y después continuamos en la otra con el resto y ya empezamos un poquito a profundizar. Pero yo antes de empezar a profundizar quiero saber las dudas que tienen y todo, como para también trabajarlas antes de empezar. ¿Bien? ¿Se entendió? Si mareo mucho me dicen también. Con eso igual no podemos hacer mucho. Bien, el carro, la carroza, la máquina de guerra, como bueno, hay un montón de definiciones que las vamos a ver. Es una carta de velocidad. Nos habla de el éxito, de conseguir lo que queremos, de la firmeza en nuestras decisiones, o sea, ser determinado. También un poco la ambición, la victoria, el viaje, es el transporte, ¿verdad? Es un viaje, o sea, viaje es viaje. No estamos en un sentido muy místico, estamos en un viaje real, físico. Nos habla del triunfo, de ayudar a los demás. Es el enfoque, porque vamos hacia lo que queremos. Y como les dije, también representa la velocidad en que las cosas ocurren. Entonces, vamos a poner como palabras velocidad, éxito y victoria. Como ven, es una carta muy buena. Excepto cuando nos llevamos todo por delante, ¿eh? Pero bueno, a ver, si la invertimos, ¿qué pasa cuando invertimos el carro? ¿De qué nos está hablando esta carta cuando se invierte? Justamente de que nuestra dirección está perdida, que no tenemos el control, ¿bien? Que podemos tener un rumbo incierto, también un poco de actitudes agresivas, por esto mismo, porque no sabemos hacia dónde vamos, estamos haciendo tan rápido que no sabemos hacia dónde ni qué camino vas a tomar. Que a veces nos habla del camino más largo,
y otra vez es el que tomamos corto por apresurarnos y cometemos errores. Por eso siempre es importante las otras cartas para poder hacer una definición sobre cierto acontecimiento, ¿verdad? Bueno, en esta nos habla de la falta de voluntad cuando se pierde, de la dispersión. Obviamente si hablábamos de un viaje antes, este viaje termina siendo cancelado. Pueden ser vehículos que se rompen o problemas en la carretera, problemas en los viajes que estemos haciendo. ¿Bien? Entonces, ponemos camino errado. Bien, vamos a hacer un poquito el enfoque en eso. También la pérdida del control. Y la falta de, pongo acá, voluntad. Bien. De eso nos está hablando la carta número 7. Pasamos a nuestra carta número 8. Pasamos a nuestra carta número 8 y vamos a la fuerza. Antes que seguir con la definición de la fuerza, les voy a dejar en el grupo la pregunta: ¿qué mitos conocen del tarot? Me gustaría, ya cuando aclare las dudas, hablar de esos mitos, de esas limitaciones que se ponen a la hora de hacer tarot. Bien, bueno, la fuerza. Nos habla justamente de fuerza, ¿verdad? De lo que es la fortaleza. Fuerza no física, sino de carácter, lo que es la valentía, la paciencia, la persuasión, ¿sí? Nos habla de la fuerza interior, lo que es la confianza, el autocontrol y del poder convencer a los demás a partir de la palabra y no de la violencia. También nos habla mucho de lo que es la vitalidad, ¿sí? Por eso, la fuerza en todo sentido. Entonces acá pasamos a escribir un poco. Fuerza, control, valentía. Es una carta con un mensaje muy positivo que siempre nos da para adelante. Ahora vamos a invertir nuestra fuerza. Bien. Nuestra fuerza, cuando se invierte, nos muestra justamente lo contrario. Nos muestra inseguridad, la debilidad, tanto física como mental. Bien, lo que es la falta de voluntad, la indisciplina, fragilidad, la falta de control, ¿verdad? La falta de paciencia también, la falta de valor, todo lo que es prepotencia. Ahora sí empezamos a comentar un poquito sobre la violencia en la que manejamos la situación, no física, pero sí un poco verbal. Entonces creo que para hablar de esta carta es importante resaltar la inseguridad. También tenemos la debilidad y la falta de control. Bien, eso es lo que nos está hablando nuestra carta número 8, la fuerza. Comenzamos con la carta número 9 y le toca el turno al ermitaño. Bien, esta carta en esta posición derecha, bueno,
Acá están medias torcidas, pero bueno, no importa. En la posición derecha nos habla un poco de lo que es la introspección, ¿verdad? De la soledad, pero una soledad positiva para buscar el autoconocimiento, para escuchar nuestra propia voz. Porque el ermitaño es nuestro guía, el guía interno que tenemos. Nos habla del conocimiento en general, por lo tanto que nos puede hablar de un examen, de una prueba perfectamente. Pero en realidad es la búsqueda del conocimiento a través de la soledad. Bien, él busca la iluminación, nos habla de las experiencias espirituales. Es una carta de meditación, del ser, del estudio, de la paciencia. Entonces, vamos a escribir acá las palabras que serían del ermitaño y empezamos con soledad. Bien, conocimiento. Bien, es importante. Y iluminación. Acá tenemos a nuestro ermitaño. Vamos a invertirla. Ahora. Ahí está. Ahora sí. El ermitaño invertido también nos habla de soledad. Pero ahora es una soledad de aislamiento. Alejamiento en realidad de las personas, del círculo social, de los proyectos, de las situaciones en general, cuando uno busca alejarse, ya sea por un estado depresivo, porque no quiero simplemente darle la espalda a alguien, ¿está? Porque acá actuamos de una manera más fría, nos muestra la inadaptación, que no podemos adaptarnos socialmente, el exilio, el silencio, lo que es la tristeza, todo eso se ve reflejado en esta carta del ermitaño. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, vamos a escribir. Soledad. Tristeza. Bueno, me salió una chica la Z. Exilio. Bien, acá, ven, la carta es de soledad, de eso nos habla, pero acá tenemos una soledad positiva y acá tenemos una soledad negativa. Por eso siempre hay que abrir un poco los ojos y cuando decimos soledad, decimos cosas así, que no siempre es malo, porque en este caso es para buscar nuestro ser y en el caso invertido es lo contrario, cuando no logramos encontrarnos. Pasamos a la última carta de esta clase. Vamos a la carta número 10 y recuerden, es la última de esta clase, no es la última de los arcanos mayores porque todavía nos quedan hasta llegar a 21, pero es simplemente para terminar esta clase y que no se vaya muy largo, porque está bueno hacerlo con paciencia. Yo lo escribo y todo eso porque no sé, a mí me gusta escribir y pienso que todos los demás entienden como yo cuando uno escribe y lee y toma apuntes y todo, pero bueno, está. No voy a subir la clase escrita, tomen los apuntes y miren el video las veces que quieran. Lo bueno que está acá que lo pueden retroceder, avanzar y todo eso. ¿Está? Bien, del número 10, la rueda de la fortuna. Le puse la rueda y los puntitos. Se entiende que es la rueda de la fortuna. Esta carta nos habla de la suerte, del karma, de lo que son los ciclos de la vida, ¿verdad? El destino, en realidad, en la carta que más nos lleva hacia el destino, nos habla del azar, también de tener oportunidades. Es el movimiento, son los cambios. Hay cambios buenos y cambios malos, ¿verdad? Nos habla de las casualidades también.
y de que todo se mueve, que todo cambia. Entonces una carta que vos decís, wow, sí, vienen cambios positivos, pero sabemos que son pasajeros, ¿está? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo vamos a poner así, suerte, destino, movimiento. Esta es nuestra rueda en posición derecha. Voy a invertirla para que no haya errores, están un poco chuecas. No importa, preciosas. Y bueno, entonces, al estar invertida ya no está hablando de mala suerte, ¿sí? De fuerzas externas, que estas son negativas, porque no tenemos el control de nada. Bien, podemos hablar sí de cambios que llevan a desgracias o a fracasos, que no tenés control de nada, ¿tá? Las cosas pasan y no podés hacer nada. Nos habla entonces de un periodo que enfrentaremos estas crisis, estas dificultades, contratiempos, imprevistos. Es una carta bastante negativa, vamos a decir, cuando sale en esta posición invertida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner que la mala suerte la pérdida de control, los imprevistos, de esto nos está hablando, tiro borrado, la última carta, que es la número 10, la rueda de la fortuna, la última carta de esta clase. Nos vemos en la próxima clase cuando respondan las preguntas en el grupo de Facebook, ¿sí? Van a dejar sus dudas, sus preguntas, también sus sugerencias. Todas las sugerencias son bienvenidas, díganmela con amorcito, ¿sí? Y bueno, nos encontramos en la próxima clase que la daré dentro de 15 días. ¿Bien? Acá les pongo, gracias y nos vemos.